Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bien. Bueno, pues ya estamos la mayoría aquí. Bueno, antes que otra cosa pase, les avisaré que no voy a poder subir calificaciones en esta ocasión, en esta semana, sino hasta la próxima. Pero de todos modos, la calificación del cuestionario, que no se las he puesto en Classroom, si es que no se las dio el sistema, hoy sí, hoy mismo la pongo, ya nada más tengo que copiarlo ahí en Classroom, ¿no? Y de lo demás, pues será hasta la próxima semana, por problemas que todavía tengo, ¿no? Que no he podido hacerlo. Pero la próxima semana ya queda. Bien, ahora vamos a hablar sobre un problema de dinámica. Un problema de dinámica, que es un problema que les puedo decir que es un problema típico de examen. Normalmente, casi en cualquier examen, bueno, muchos exámenes, en la parte de cinética, hay algún problema de este tipo. Y aquí ya deben estar viéndolo en su pantalla. Díganme si sí lo están viendo. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Bien, profe. es un dibujo de un conjunto formado por dos poleas que son concéntricas, que pueden girar conjuntamente, o sea, están unidas una con la otra, y pueden girar alrededor de este punto, que es el centro de las poleas. O sea, aquí pasa por el centro de las poleas un eje y que tiene sus rodamientos o algún elemento antifricción para permitir que giren alrededor de este punto. Bueno, la polea mayor, que es de 10 pulgadas de radio, tiene enrollado un cable del cual está suspendido un bloque A, que tiene un peso de 5 libras. En la polea menor hay otro cable que también tiene aquí colgado un bloque de 10 libras de peso. Aquí están anotados los datos. Bien, y también nos dicen que el peso de las poleas, del conjunto de las dos poleas, es de 12 libras. Nos indican que la fricción es despreciable, o sea que no vamos a considerar fricción en este caso. Y nos dan el valor de, déjenme ver, este debe ser K minúscula. Nos indican que K, que es el radio de giro, obviamente de la única cosa que gira aquí, que son las poleas. Tiene un radio de giro de 8 pulgadas, el conjunto de las poleas. Ya ustedes saben qué es el radio de giro, por ahí está explicado en algún video y ya lo habíamos comentado, ¿no? Como ahora se va a usar para este problema. Entonces, si se habla de radio de giro, nada más se refiere a un cuerpo que tiene rotación. Y repito, como lo único que aquí puede tener rotación son las poleas, es el radio de giro de las poleas, del conjunto de las dos poleas. Se pide calcular la aceleración de las aceleraciones que tienen el bloque A y el bloque B, y también calcular la aceleración angular. Aquí nos indica de qué, porque solo hay una cosa que tiene aceleración, que son las poleas. Y que además las dos, si tienen aceleración angular, pues las dos tienen el mismo, porque están unidas.
O sea, son dos piezas soldadas con un eje común. Bien. Este problema se puede hacer de varias maneras. Se puede analizar por separado, bueno, como cualquier problema. Ya saben ustedes que si un problema tiene una sola solución, no es problema, entonces nada más hay que aplicar la solución y punto. El problema para un ingeniero se presenta cuando hay varias posibles soluciones o varios caminos y hay que elegir cuál es el mejor o cuál es el que conviene más. Me parece que alguien más llegó. Sí, como decía algún profesor mío de la escuela hace muchos años, pues el problema es cuando hay varios caminos y hay que elegir cuál se conviene más. Bien, se piden nada más aceleraciones de los bloques, es aceleración lineal, ya que solo se pueden mover, están colgados, solo se pueden mover verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Si uno se mueve hacia arriba, pues el otro se va a mover hacia abajo. Y la aceleración angular que tienen las poleas, que tiene relación con la aceleración lineal de los bloques, ya que el cable que soporta cada uno de los bloques está enrollado en cada una de las poleas. Bueno, en una de las poleas, ¿no? Bueno, ¿qué sería lo primero que habría que hacer, aparte de entender de qué se trata el problema? A ver, díganme, ¿qué habría que hacer primero? Colocar los vectores. ¿Cuáles vectores serían? El vector normal y el vector normal y el que va hacia el centro. ¿Cuál vector normal? O sea, ¿una fuerza o...? No, o sea, los vectores normales que salen del radio de 10 y del radio de 6. Pero esos vectores, ¿qué son? ¿Es un vector de posición? Es De aceleración. aceleración. Entonces habría que hacer un diagrama. ¿Qué diagrama? De ¿Cómo cuerpo se libre, El profe. de cuerpo libre. diagrama de cuerpo libre? Bueno, ya saben ustedes, bueno, llevaron un curso de estática, supongo, y ya saben que un diagrama de cuerpo libre es el diagrama de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Bueno, aquí son tres cuerpos, ¿verdad? Bueno, tres cuerpos, bueno, no independientes, con movimiento dependiente uno del otro. Un cuerpo que está formado por las dos poleas que están unidas y los dos bloques. Y además hay unos cables o cuerdas que enlazan cada bloque con una de las poleas. Entonces, ¿diagrama de qué hago? Se puede hacer diagrama de cada una de las piezas, diagrama de cuerpo libre. Y seguramente lo que habrá que aplicar es fuerzas y aceleraciones. No hemos visto otro método todavía para analizar problemas de cinética. Nada más hemos estado hablando de fuerzas y aceleraciones. A ver, si hiciéramos... Profe, Sí, en este caso, digamos, el punto P del centro está como si fuera en un perno, digamos, sí, sí, son algo dos así. poleas que tienen que están unidas, que son concéntricas y tienen aquí un barreno. Por ese barreno pasa un, un eje obviamente de dimensiones no despreciables, pero no conocemos sus dimensiones. ¿De qué diámetro es? Pues, quién sabe, ¿verdad? Ni nos interesa. Eso generalmente es problema que ya se resuelve con la parte de resistencia de materiales.
Bueno, entonces, y debe tener sus rodamientos para permitirle girar y que además la fricción sea despreciable. Si no tuviera rodamientos, pues obviamente sería una fricción grande y habría que tomarla en cuenta. Entonces, Ok, profe, gracias. ajá. Entonces, pues podríamos hacer el diagrama, los diagramas de cada cuerpo por separado. Pero entonces sería diagrama de cuerpo libre, de poleas, luego de bloque B, luego de bloque A, y diagrama cinético de poleas, bloque B y bloque A. 6 diagramas. Y pues aunque son sencillos, bueno, los de los bloques son más sencillos, nada más son unos rectangulitos, pues requieren trazarlos, poner las fuerzas estáticas y cinéticas, y tan solo en eso nos llevaríamos un buen rato. Bueno, no diré que 2 horas, pero sí nos llevaríamos varios minutos, ¿no? Y además, lo que une a las poleas con cada uno de los bloques es la tensión. Desde el punto de vista de fuerzas, lo que relaciona a A con B es la fuerza de tensión que hay en este cable, que no sabemos cuál sea. Pero lo que relaciona a A con las poleas y con lo que relaciona a B con las poleas es esta otra tensión que seguramente es diferente a esta de A. Y pero fíjense que aquí está lo que nos piden calcular. A ver, lo voy a encerrar aquí en una especie de circunferencia. Nos piden calcular nada más aceleraciones. Aceleración lineal de A y de B y aceleración angular de qué? Pues de lo único que va a girar, que son obviamente las poleas. Podría ser que estuvieran equilibrados estos pesos y que no se moviera, pero pues no. Si hacemos suma de momentos en el punto P, veremos que la suma de momentos no es cero, porque actúa este peso y este otro, y como este peso A es de 5 y este de 10, pues A es 5 por 10, que es este radio, da 50. Y B, que es 10 por 6, que es este otro radio, da 60. La suma de momentos con respecto al centro de las poleas no es cero, sí va a haber movimiento. Tan solo aplicando estática para ver qué va a pasar. Va a haber movimiento, eso sí. Bueno, pues hay que hacer diagramas. ¿Y qué diagrama será? Si hacemos los 6 diagramas y planteamos todas las ecuaciones, no resolvemos este problema, bueno, explicado, no lo resolvemos en lo que nos queda de tiempo. A menos que nada me ponga a hacerlo aquí y ustedes saben lo que cachen, ¿no? Pero pues no es el caso. Se puede analizar el conjunto completo sin tener que despiezar esto. Y entonces hay que hacer un diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto y un diagrama de fuerzas cinéticas de todo el conjunto. Y una vez teniéndolos, pues hay que ver qué ecuaciones se pueden aplicar. Bueno, y miren qué buena suerte. Aquí están otra vez las dos copias de este diagrama inicial. Y aquí ya podemos pues poner nuestro diagrama de cuerpo libre y nuestro diagrama cinético. Aquí va a quedar el diagrama de cuerpo libre. A ver, ¿dónde está mi teclado? Aquí está. Diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver que se note. Y acá va a quedar el diagrama cinético. Diagrama cinético. Recuerden que
Esto es de estática. El diagrama de cuerpo libre representa las fuerzas, bueno, el dibujo de lo que es del cuerpo, que aquí es todo este conjunto. Polea junto con cables y los bloques. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es el dibujo del cuerpo, según las definiciones que vienen ahí en algunos libros de estática, es el dibujo del perfil del cuerpo, indicando todas las fuerzas, a ver, estoy tratando de acordarme cómo dice exactamente, todas las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo que se está analizando. Aquí es todo este conjunto el que se está analizando. Y lo único que aparece en el diagrama de cuerpo libre son las fuerzas externas, las fuerzas que otros cuerpos ejercen sobre esto. A ver, váyanme diciendo cuáles son las fuerzas que debo incluir aquí, si es el diagrama de cuerpo libre. ¿Serían los pesos que nos indica el problema? Los pesos, exactamente. En el punto P y en ambas cajas. O sea, en P actúa el peso, el punto P que es el centro de las poleas P. O sea, las poleas las estoy llamando P. Y también al centro de las poleas lo llamo P. Bueno, entonces, pues ahí está actuando, como dijo su compañero, que ¿cómo te llamas? Mercado Vázquez. Mercado Vázquez. Como digo su compañero, Mercado Vázquez. 4RM2. Pues hay que indicar los pesos, actuando precisamente en el centro de gravedad de esos cuerpos. Ahí está actuando el peso de las poleas. Y el peso de las poleas es de 12 libras. Entonces, le pongo de una vez 12 libras para que no tenga que en las ecuaciones poner mg de P y luego sustituir en otra parte. Y entonces aquí esto es de 12 libras. Bien, y también decías de los pesos. Como no sabemos dónde está el centro de gravedad de estos rectangulitos, bueno, pues más o menos lo voy a poner en el cruce de las diagonales, que más o menos queda por aquí, ¿no? Ahí está. Sería el peso de A y el peso de B. Y les pongo aquí sus nombres. Bueno, más bien es el peso de A, que es de 5 libras. Pongo el valor ya numérico, 5 libras. Y este es de 10 libras. Bien, ahí se acaba la página. Bien, déjenme, esto lo voy a subir un poco a ver si se puede. Que quede más o menos alineado con el otro. Ahí está. Bien, ¿faltará alguna fuerza? ¿Alguien más que me diga si faltará alguna fuerza externa sobre el conjunto? Las tensiones de los cables, profesor. Bueno, pero las tensiones, o sea, el conjunto es bloques, cables enrollados en poleas y poleas. Profe, La ¿no? tensión, a ver, nada más, permíteme. La tensión es una fuerza interna del sistema, de todo este conjunto. Entonces sería como la velocidad, ¿no? De cada uno, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pero la velocidad no es una fuerza. A ver, su compañera, ¿qué algo iba a decir? La normal, la fuerza normal que contrarresta el peso de los bloques y el peso de la barra, el peso de la circunferencia, perdón. A ver, y esa fuerza que dices, ¿dónde estaría aplicada?
Si contrarresta todo, tiene que estar aplicada en el centro. Ujú. O sea, pero no es normal. No sé, bueno, normal es cuando es un cuerpo sobre una superficie. Tendríamos, recuerden que este conjunto, bueno, las poleas giran sobre un eje. Es como si fuera un perno, una articulación. Entonces, no, ahí no se llama normal. Son componentes de reacción de este perno o este eje o estos rodamientos. O sea, sí es una fuerza que soporta todo esto, pero son reacciones del apoyo de una, ya sea que le llamen perno o articulación. Entonces, estas tres fuerzas son hacia abajo, ¿eh? Los tres pesos, obviamente son pesos, ejercidos por la atracción gravitatoria de la Tierra. Entonces, pues habrá, a ver, ¿quién me dijo eso para tomar nota de esto de esta reacción? Pérez Jiménez y Segurito. ¿Quién, perdón? ¿Pérez? Jiménez y Segurito. Jiménez. A ver si oí bien. ¿Pérez Jiménez? Sí. Ah, bien. Bueno, entonces, también podrían decir, "Oigan, es que, pues yo sé que cuando hay una unión articulada, un perno, hay dos componentes de reacción. Podemos poner la otra componente de reacción, que, a ver, aquí hay espacio, sí, hay espacio para ponerle el nombre, pero como no hay ninguna otra fuerza horizontal aquí en el diagrama de cuerpo libre y en el diagrama cinético nada se está moviendo horizontalmente, o sea, aquí tampoco va a haber ninguna fuerza horizontal, seguramente esta será cero si es que la calculamos. La podemos poner o no ponerla, porque ya nada más de ver un análisis rápido vemos que no hay ninguna otra fuerza horizontal, ni acá va a aparecer, porque ninguna masa se está moviendo horizontalmente. Entonces podemos quitarla y dejar nada más esta, pero la voy a poner para que, digamos, quede más completo. Y la voy a llamar la fuerza, la componente PX, ahorita le pongo su X y esta le voy a llamar PY. Bueno, yo creo que le pongo a mano la X y la Y porque luego como que se cansa esto de trabajar y al rato ya no quiere escribir en esta PY. Bien. Bueno, ya estará completo el diagrama de cuerpo libre del conjunto. Faltarían las aceleraciones, ¿no, profe? Bueno, no entran en el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nada más es las fuerzas externas que ejerce ya sea la atracción de la Tierra como peso o reacciones de los cuerpos con los que está en contacto todo esto. Lo demás con lo que está en contacto todo esto pues es el aire. Y estamos despreciando la fricción con el aire, porque bueno, despreciamos la fricción aquí. Fricción despreciable, o sea, ningún tipo de fricción la vamos a considerar en este problema. O sea, todo el conjunto solo tiene contacto con el eje, la articulación de las poleas sobre el punto, digamos, el eje sobre el que giran las poleas. Solo son estas reacciones. Ya no hay más fuerzas externas. Entonces ya podríamos ir al diagrama cinético. Bueno, otra cosa, miren, como pueden ver, yo aquí en el dibujo inicial y en estos otros, que son copia del primero, el radio, las distancias de radio de las poleas, la pongo como
una flecha, bueno, una indicación de una cota, una dimensión. Si nada más pongo una flecha indicando, o sea, como si fuera un vector, pues eso se puede confundir con un vector. Lo más correcto es decir, bueno, es una cota. Bueno, le pongo dos flechitas o dos medias flechitas, una de cada lado. Y si no cabe el de 10 pulgadas, pues acá le pongo. Le llamo R1 y acá R1 igual a tanto y R2 igual a esto otro. Entonces, cuando sean dimensiones, hay que indicarlo con dos pequeñas flechitas en los extremos, ya sea flecha completa o como luego yo le he hecho, que también se acostumbra a hacerlo así, pues ya por ejemplo en planos, en cosas así. Esta es una dimensión A, una pequeña flecha acá y otra pequeña flecha de este lado. O sea, háganlo así porque si no, si aquí se llena de flechas porque estoy indicando radios y más cosas, pues ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre? Pues nada más lo que es un vector. Indica vectores fuerza, ¿no? Si le pongo una flecha también por acá, pues quiere decir que de aquí a acá, quién sabe a dónde, es una distancia de 5 libras, no, pues no. La distancia no se mide en libras, bueno, pero esa es otra cosa. Bien, ahora vamos al diagrama cinético. ¿Sería la aceleración angular? La aceleración, nada más la aceleración. No, bueno, también tendremos que ver hacia dónde va A y B. Bueno, pero la aceleración no es una fuerza. El vector masa por aceleración, ese sí es una fuerza. Bueno. O el par cinético, momento de inercia por aceleración angular, eso ya es un momento que entra en este diagrama. Bueno, esto lo remarco porque con frecuencia, aunque lo menciono cada vez que puedo, en los exámenes siempre, no, ustedes no han hecho examen de esta parte, ¿no? Pero invariablemente me encuentro con que alguien hace el diagrama de cuerpo libre y dice, en este diagrama cinético, este es el vector aceleración de A. Bueno, esa es la aceleración de A. Bueno, pero no es parte del diagrama cinético. Esto no es cierto. Es el vector masa de A por aceleración de A. Bueno, ahora sí, ya es una fuerza. Y yo luego tengo la tendencia de decir, bueno, está mal esto, está mal los diagramas, ya no reviso nada porque lo demás va a estar mal. Porque si se sigue poniendo como aceleración, está mal. Y si se pone como masa por aceleración después, pues entonces esto está mal. Y lo que se puso en ecuaciones no corresponde a esto, no hay congruencia, está mal. Recuerden, en el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético, o que también se llama diagrama de fuerzas efectivas, con este método, lo que aparece en el diagrama de cuerpo libre son fuerzas, sistemas de fuerza, más bien sistemas de fuerzas, que puede incluir fuerzas y momentos. Aquí no entra ningún momento porque no hay ningún momento externo que se esté aplicando en el diagrama de cuerpo libre, si no nos digan, pues hay un motor que está aplicando un par constante de tal valor. Bueno, se indicaría el par o un momento externo, como una flecha curva. En el diagrama cinético o diagrama de fuerzas efectivas, también son fuerzas cinéticas, sistemas de fuerzas cinéticas, que pueden incluir vectores masa por aceleración del centro de gravedad de lo que se esté trasladando y pares cinéticos o momentos cinéticos, que es momento de inercia por aceleración angular. Son fuerzas, pero fuerzas cinéticas por las masas que tienen movimientos acelerados.
Son sistemas de fuerzas totalmente equivalentes. Así se indica, ¿no? Son equivalentes. Por eso de aquí sacamos suma de fuerza en X igual a masa por aceleración en X. Suma de fuerza en Y igual a masa por aceleración. Y todo eso. Porque son equivalentes. Suma de aumentos en el centro de gravedad, si es que hubiera centro de gravedad del conjunto, igual a la suma de aumentos en el centro de gravedad de lo que aparece acá. Bueno, entonces, ahora sí que, ¿qué anotamos aquí? Bueno. Bueno, ahí tengo una duda. Sí. En este caso ya podríamos determinar hacia dónde se va a dirigir ¿Hacia dónde va a girar? Ajá, debido a los pesos. Bueno, de- ajá. En este caso, en este problema, no hay mucho problema para definirlo, aparentemente, porque tenemos los pesos que están aquí colgando y tenemos los radios de las distancias en las cuales están colgando, ¿no? Con respecto al centro de rotación de las poleas. Podemos hacer, como va a hacer otra mención, hacer suma de momentos en P y, a ver, para esta fuerza de 5 libras son 5 por 10, sin pensar ahorita en las unidades, son 50. Y para esta fuerza son 10 por 6, 60. Pues gana este, ¿no? Digo, si colgamos los dos cuerpos ahí y los soltamos, pues esto va a girar en este sentido. Sin pensar todavía en lo que influyen aquí las fuerzas cinéticas que todavía no están aquí. Realizamos nuestros cálculos ya que tengamos todo planteado y nada más si la aceleración sale negativa indica que en realidad a pesar de esto va a girar en sentido contrario y entonces tendríamos que revisar nuestros cálculos a ver si no hubo algún error por ahí. Entonces, y otra cosa que se puede hacer es decir, no, pues no sé, voy a suponer que van a girar en sentido horario y de acuerdo a eso se trazan aquí las fuerzas cinéticas de acuerdo a esa suposición. Y ya el cálculo nos dirá si lo supuesto era correcto o no, indicándonos que alfa es al revés. O si calculamos primero una aceleración A que va al revés, que es negativa, indica que el supuesto es incorrecto y que el conjunto se mueve en sentido contrario. O sea, podemos suponer inicialmente que va a girar en este sentido, de acuerdo a lo que nos dice el sentido común. ¿Qué peso ejerce mayor momento? Pues este. A lo mejor nuestro sentido común nos falla un poco, para eso están los cálculos. Me equivoqué, pero aquí me dijo ya mi cálculo que va al revés. Bueno, aquí le voy a poner que este es el sentido supuesto. De rotación no es parte del diagrama de cuerpo libre. Le voy a poner la nota para que no se confunda. Sentido de rotación supuesto. Y vamos a ponerle letra más pequeña. Y de acuerdo a eso ya trazamos los vectores, bueno, el sistema de fuerzas cinéticas. Entonces, si esto estamos suponiendo que va a girar así, A va a ir para arriba, ¿no? Entonces, esto está al revés. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Este sería, ahorita les ponemos sus nombres, el vector masa por aceleración de A. Y aquí estaría el vector masa por aceleración de B. Si eso está girando las poleas en sentido antihorario, pues B va a descender, va a tener aceleración hacia abajo.
estos dos cuerpos A y B solo tienen traslación, no giran, entonces no hay par cinético acá. Pero estas poleas sí giran, de acuerdo a este sentido supuesto de la rotación que va a haber. Entonces esto tendría, estas poleas tendrían un par cinético que, ¿cómo sería ese par cinético? ¿Cómo se llamaría? Lo voy a poner por acá afuera para que no interfiera con lo que le ponga de nombre, no interfiera con los círculos. Bueno, entonces, empiezo con los nombres de las fuerzas cinéticas y luego le seguimos con el par cinético. Entonces, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice cuál sería el nombre de ese par cinético? De acuerdo a los nombres de las masas y a todo lo demás. Sería MA, la masa de A, La masa de A, por la aceleración en A. de A. Bueno, ahorita le ponemos los subíndices. Masa de A por aceleración. No, más grande esto para que se vea. Masa de A por A. ¿Qué mayúsculas? Exactamente. Y 8. Masa de A por aceleración de A. Y obviamente para bueno, a ver quién me dijo de esto, Yo, Cortés Garrido. Bien, Cortés Garrido. Bien, y pues ya, pero bueno, pues es lo mismo con el nombre que le toca. Masa de M chiquita. Masa de B por aceleración de B. Bueno, ahora sí, ¿qué nombre le ponemos? Como decía algún juego que jugábamos de niños allá en mi época. ¿Qué nombre le pondremos a este par cinético que corresponde a las poleas? ¿Qué es lo que entra ahí para el nombre del par cinético? La aceleración angular. Aceleración angular y qué otra cosa. No es nada más aceleración angular. ¿Velocidad angular también? No, pues no. A ver, pues vean sus ecuaciones. No me digan que no tienen su formulario todavía ahí a la mano. Sí, permítanos. Bueno, sí, pues, espero. ¿Sería el Profe, momento de inercia? Momento de inercia. profe, ya se va a acabar la llamada. Cierto. Dejen ver cuánto tiempo me dice que queda todavía. 4 minutos. Bueno, pues entonces
ahorita antes de que se termine, paso una lista de asistencia. Acá está. 4 RM 2. Gracias. Bueno, voy a salir de la llamada y pasamos a la complementaria. Bien, ya estamos otra vez aquí. Voy a volverles a presentar mi pantalla para continuar con esto. Bien. Bien, entonces sería el que el Momento de momento de inercia. inercia, ¿verdad? Me decían. Momento de inercia. Pues yo lo más lógico es que lo hagamos con respecto a P, que es el centro de rotación y aparte el centro de gravedad de las poleas, nada más de las poleas. Vamos a ponerle tamaño 14. Y sería por la que me decían hace rato, ¿no? Por alfa, aceleración angular. Entonces, a ver, ¿está bien este ancho de línea? Yo creo que sí. Bueno, para indicarlo, como les dije, que lo representemos, que no se confunda con 1, sería I con respecto a, lo voy a poner a mano, a ver cómo sale. IP por alfa. Bueno, pues ya están completos los diagramas de cuerpo libre y diagrama cinético del conjunto completo. Diagrama de cuerpo libre y diagrama de fuerzas cinéticas o efectivas. Bien, ahora, ¿qué aplicar? Suma de fuerzas en X, pues no conviene porque pues la única incógnita es PX, no nos interesa calcularlo, así que ¿para qué? Suma de fuerzas en Y, pues ahí aparte de las incógnitas que nos interesan, que son aceleraciones, entra PY, que no necesitamos calcularlo. Digo, ¿para qué lo calculamos? Suma de momentos. Vamos a pensar en la suma de momentos. Suma de momentos en el centro de gravedad, pues tendría que ser el centro de gravedad del conjunto.
Y el conjunto no sabemos dónde tiene el centro de gravedad. Sabemos el centro de gravedad de las poleas, pero estas masas, estos pesos de estos cuerpos, pues quién sabe por dónde andan, a qué distancia con respecto a P. Y además, si supiéramos su posición, va variando constantemente al estarse moviendo. No nos sirve suma de momentos con respecto al centro de gravedad, porque no hay un centro de gravedad del conjunto. Ni con respecto al centro de rotación, porque no hay un centro de rotación de todo el conjunto. Estas masas solo tienen traslación A y B. Lo único que nos queda es aplicar la ecuación de, a ver, lo voy a poner despacito para que no salga tan feo, suma de momentos con respecto a cualquier punto. Ahorita le ponemos qué punto sería, igual a suma de momentos con respecto al mismo punto cualquiera que sea este punto, cualquiera que sea ese punto que no hemos visto cuál, de las fuerzas cinéticas. Bueno, acaba el punto. De las fuerzas cinéticas. Bien, entonces, pues pienso que nos puede servir hacer suma de momentos en este punto, porque en el diagrama de cuerpo libre no quedan incógnitas, ya que sería más el momento de esta fuerza y el momento de esta otra fuerza. A ver, vamos a ver si hacemos ahora para el mismo diagrama, el diagrama cinético en el mismo punto suma de momentos. El momento de estas fuerzas cinéticas, donde las masas las conocemos, y la aceleración de A y de B la podemos poner en función de alfa. La aceleración de B sabemos que es alfa por el radio, ya que es la misma aceleración que tiene el cable que está aquí enrollado, la misma aceleración lineal. O sea, aquí tendríamos como incógnita alfa y acá también alfa. Sería el momento de estas fuerzas y este que ya es en sí un momento. Alfa sería una incógnita y el momento de inercia con respecto a P, pues lo podemos calcular con lo que tenemos acá, el radio de giro. ¿Cómo calculamos el momento de inercia con respecto a P? A ver quién me dice. Obviamente el momento de inercia de estas poleas, ¿no? A ver, vean ahí sus formularios o notas o montón de problemas resueltos que hay por ahí. El momento de inercia no sería 10 libras por pulgada. 10 libras por pulgada. Bueno, pero ¿con qué se calcula? ¿O de dónde salió eso de 10 libras por pulgada? Pues de la suma de momentos que te ejercen las fuerzas de B y A. No, pues no, el momento de inercia es una propiedad de un cuerpo por la distribución de su masa. Y ya dijimos, y por ahí está, que si conocemos el radio de giro, que lo conocemos, esto es el radio de giro. Como ya se mencionó, no está anotado aquí, radio de giro. Hace rato lo mencionamos y sabemos que se indica
Siempre Profe, lo vamos a indicar como K minúscula. Sí, yo Es encontré la, que el momento de inercia se calcula por el radio al cuadrado por la masa. el radio al cuadrado. ¿Cuál radio al cuadrado? El radio de El giro radio del de Ah, el giro. cuerpo radio de giro. Ah, cierto. por la masa. O sea, la masa de las poleas por el radio de giro Al cuadrado. al cuadrado, que ese dato nos lo están dando ahí, ¿no? Entonces, esto no es incógnita. Esto, bueno, se calcula numéricamente. Como incógnita nada más está alfa. Y aquí también queda nada más alfa. Porque eso es MB, lo voy a poner aquí a mano, que se vea feo, por alfa por el radio donde se está enrollando, el radio del círculo de la circunferencia donde está enrollando este cable, que sería, bueno, como para calcular la masa vamos a necesitar la aceleración de la gravedad, peso entre aceleración de la gravedad, y la aceleración de la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, pues todas las dimensiones hay que convertirlas a pies. Entonces, para esto sería, pues 6 sobre 12 pies, ¿no? Para no estar mezclando unidades. Y entonces, sería algo similar para esta fuerza cinética, y la única incógnita que va a aparecer en toda esta ecuación es alfa, aceleración angular de las poleas. Se calcula, y ya teniendo alfa, pues calculamos aceleración de B y aceleración de A con el radio correspondiente donde están enrollando los cables, y se acabó el problema. Es todo lo que nos pedían. Miren nada más. Si hubiéramos despiezado esto, 3 diagramas de cuerpo libre, 3 diagramas cinéticos, y luego al final las ecuaciones se relacionan entre sí a través de la tensión. Tenemos que sustituir una tensión desconocida, en donde va esa tensión en otra ecuación, y lo mismo para esta otra tensión. Al final llegamos a una ecuación similar a lo que sale de esto. Pero es el camino largo. Cada quien, por eso estamos tratando de ver diferentes maneras de hacer algunos problemas para, pues, que se adquiere experiencia, y cuando lleguen la cosa de exámenes, pues ya se tenga idea de por dónde se puede resolver un problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, ¿por qué puso 6 sobre 12? Porque como para esta masa vamos a dividir peso, el peso correspondiente entre gravedad, y la gravedad está en pies sobre segundo al cuadrado, pues esto hay que convertirlo a pies para no mezclar unas unidades diferentes, o la aceleración de la gravedad convertirla a pulgadas sobre segundo al cuadrado. Una pulgada, un pie tiene 12 pulgadas, entonces divido entre 12 y me da que es 0.5 pies, y también 10 lo voy a dividir entre 12. Habrá que indicarlo en algún lugar. Bueno, o ponerlo así. Claro que hay que hacerlo en orden. Aquí nada más fue platicado y nada más planteamos las ecuaciones aplicables. Lo que sí hicimos completo fueron los diagramas. Sí, es por eso. Vale. Para que tenga un sistema, bueno, para que todas las unidades de longitud estén en pies. O lo otro podría ser en pulgadas, pero entonces habría que poner 32.2 por 12 pulgadas sobre segundo al cuadrado como aceleración de la gravedad. Bueno, entonces, como ven, es un problema sencillo. Pero, pues, aquí lo que vimos es que
aunque ya habíamos hecho algo similar en cinemática, ¿no? Algo parecido, solo que aquí intervienen ya las fuerzas estáticas y cinéticas. Se puede analizar el conjunto completo en algunos casos, ¿no? En otros casos, pues no se puede. ¿Cuáles casos no? Pues solo teniendo el problema y analizándolo. Recuerden que se aplica esta ecuación cuando todos los cuerpos involucrados tienen diferente tipo de movimiento, algunos traslación y otros rotación o movimiento plano, pues entonces lo único posible de aplicar es suma de momentos en cualquier punto. En este caso se eligió el punto P, o sea, el punto sobre el cual giran las poleas. Y teniendo ya los diagramas de cuerpo libre y cinético completos, ahí no hay duda, ¿verdad? Este es el sistema de fuerzas estáticas o externas. Y este es el sistema de fuerzas cinéticas por las masas con movimiento acelerado. Y aquí están representadas las tres. Estas dos, masa por aceleración, y este par cinético, y P, normalmente con respecto a P por alfa. A ver, más grueso para que no se pierda aquí. Que quedó peor así. Bueno, pero este es el par cinético. Qué feo, oiga. Lo hago otra vez para... Ahí está. Bueno, si se hace separando esto, se hace un problema pues más laborioso y más largo. Si nos piden calcular además las tensiones, pues ya teniendo esto, por ejemplo, esto ya teniendo este cálculo de también las aceleraciones, pues ya nada más hacemos el diagrama por separado. Pues es el bloque B, diagrama de cuerpo libre. Bueno, habría que hacerlo aparte, no aquí amontonado. Pues esta es la tensión. Es la tensión. Esto sería la tensión TA, o como le quiera llamar, y este es el peso de el que esté analizando. Y si es este bloquea, y si ya confirmamos que la aceleración angular me dio positiva en mis cálculos, indicando que es correcta esta suposición de rotación, pues entonces esta fuerza cinética va para acá. Y esta es la tensión desconocida, digamos TA, y este es el peso que se conoce, que es de 5 libras. Y es el vector masa por masa de, a ver, es el vector masa de B o de A, perdón. Masa de A por aceleración de A. Y como ya se habrán calculado las aceleraciones, pues ya la única incógnita es la tensión del cable que soporta A. Y se calcula ahí sin problema. Lo mismo sería para B, sin tener que haber primero despiezado y hacer muchos diagramas y plantear las ecuaciones y combinarlas. En este caso podemos analizar primero el conjunto completo, calculamos aceleraciones
Y si hay que calcular tensiones, se hace por separado, sin mucho problema, ¿no? Ya con los datos que hayan resultado de la primera parte del problema. Bueno, pues este es, les digo, un problema típico de examen. Ya no va a ser este el problema del examen, pero pues puede ser algo similar. Normalmente siempre viene algún problema de este tipo, ¿no?, en los exámenes. O es muy común, pues. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Parece que no, profe. No. Bien. Bueno, entonces, me salí sin querer, pero ya regresé, fíjense. Bueno, sí, ya se está haciendo costumbre. Bien, entonces, prendan su cámara, los que tengan cámara, que puedan activarla. Bueno, entonces, la próxima clase mañana voy a tratar de empezar a usar mi nuevo aditamento que ya tengo para hacer los trazos y que bueno, necesito aprenderlo a manejar, ¿verdad? Necesito probarlo a ver cómo funciona, pero estoy aprendiendo entonces para que no se me canse la mano con el mouse. Bueno, paso una última toma de asistencia. No me equivoqué del grupo. 30 de septiembre. Bien, pues entonces, pues nos vemos mañana. Repasen los problemas. Este problema, nada más que lo tenga bien hecho, porque donde lo tengo resuelto está muy, lo hice ahí rápido, ¿no? Entonces, y lo encontré por ahí entre mis apuntes, lo aproveché para presentarlo, pero no les presenté la solución que tengo porque se ve toda fea. Tenía que decir, miren, aquí faltó esto, y aquí faltó esto otro, mejor. Se hizo el planteamiento general y ya, es nada más de ponerle números, ¿no? Entonces, termínenlo y mañana me dicen qué resultó y veremos si hay preguntas de los demás que hemos estado viendo en estos días. Bueno, ahora sí, pues me despido de ustedes. Claro, Hasta luego, profe, hasta Hasta luego. luego. Que tenga buen día. Buen día. Cuídese mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta mañana, profe.